Continuamos. Esto es América en edición especial. Continuamos acá en la Feria de las Flores en Medellín, pero no podemos dejar de estar conectados con lo que ocurre entre lo que involucra a nuestra querida patria Venezuela ante la presión política por parte del gobierno de Estados Unidos. Ha registrado durante los últimos días la opinión pública un intenso debate en función de la presión política que se hace desde el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense en función de aumentar lo que es la recompensa por alguna información que dé con la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro. A continuación vamos a conversar con José Vicente Carrasquero y le preguntamos en función de este debate cuál es la dimensión de este conflicto que coloca en este caso a Miraflores bajo la lupa de la Casa Blanca ante esta presión política que se ejerce desde el gobierno estadounidense. Bueno, lo primero es que hay que ver con quién está tratando Maduro. Un experto en la negociación, un experto en salirse con la suya, como es Donald Trump. Y Donald Trump un día te puede tener muy elevado en su mano izquierda y al día siguiente te está poniendo la mano derecha encima como si fuese un zancudo. Y ese es el comportamiento que estamos viendo en este momento. Era una prioridad, y lo dijo más de una vez Estados Unidos dentro de aquel esquema de America First, este, deme mis rehenes, bueno, para intercambiar rehenes, bueno, dame los presos que hay en El Salvador, que por cierto, estaban en El Salvador por culpa de Maduro, porque la primera intención era repatriarlos a Venezuela. Sin embargo, Maduro se negó y entonces, bueno, nos enviaron a El Salvador. Estaban en El Salvador por culpa de Maduro y se convirtieron entonces en una pieza de intercambio que le sirvió a los Estados Unidos para lograr el rescate de estas 10 personas que estaban detenidas en Venezuela y además lograr la liberación de un número indeterminado de presos políticos, secuestrados políticos que tenía el régimen con él. Esto está poniendo sobre la mesa que aquí hay una especie de entramado negociador donde evidentemente Estados Unidos está desplegando toda su fuerza, porque entonces al mismo tiempo, sin que me hayas preguntado, José, el asunto de Chevron entra en el asunto y la gente dice, bueno, ¿y cómo es que Chevron entonces vuelve a Venezuela a seguirse cobrando su deuda? Y algo muy importante que yo creo que hay que tener en perspectiva es que para una transición, para un cambio de gobierno, es muy importante que haya ya petroleras trabajando en Venezuela, que le puedan dar un respiro a un nuevo gobierno que llegaría con una gran cantidad de demandas encima, con una gran cantidad de aspiraciones y que de alguna manera aceitaría ese proceso de transición que estaríamos viendo en Venezuela. Entonces no podemos ver las cosas todo de que gana uno, gana el otro. Yo creo que aquí hay todo, si quisiéramos llamarlo de una manera, todo un paquete que incluye esto de esta presión feroz. El 50 millones de dólares es el doble de lo más que se había ofrecido hasta ahora en la historia de los Estados Unidos por la captura de un criminal. Osama Bin Laden se había ofrecido 25 millones de dólares y lo fueron a buscar al fin del mundo y bueno, fue debidamente ejecutado. José Vicente Carrasquero es analista político y está conectado con nosotros desde Miami por la vía digital. Le preguntamos también sobre lo que es la determinación del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos sobre esta presión que se incrementa para tratar de reducir el radio de acción que en estos momentos Nicolás Maduro registra en el continente y con lo que es el aumento de esta recompensa. Fíjate, José, yo creo que esto es bien importante tenerlo en cuenta porque la gente cree que los 50 millones de dólares son una sanción. No es ninguna sanción. Los 50 millones de dólares es el producto de una orden de captura del Tribunal del Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Alcalá Cordones. Carvajal y Alcalá Cordones capturados, Alcalá Cordones inclusive condenado.
Carvajal se declara culpable. Una lógica elemental diría que si Carvajal y Alcalá Cordones se declararon culpables y fueron condenados, entonces Cabello y Maduro, que son buscados por lo mismo, es el mismo caso, son también entonces culpables. No es una sanción, es que los Estados Unidos ha determinado que Maduro convirtió a Venezuela en una pieza fundamental en esta sistematización de hacer llegar drogas a los Estados Unidos. Lo acompañó con hacer llegar personas del tren de Aragua a Estados Unidos para convertirlos en una amenaza real sobre el terreno, un poco lo que fueron los marielitos hace unas cuantas décadas. Entonces, los Estados Unidos nuevamente dentro de su esquema America First está tratando de quitar de en medio a la que considera una amenaza muy grande para la geopolítica norteamericana en la región, como es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y el señor Vladimir Padrino, por cierto. Algo muy importante a lo que le preguntamos a José Vicente Carrasquero, quien es analista político y viene en función de lo que deberían hacer las naciones que están en estos momentos alineadas con la ideología del gobierno de Miraflores. Hay países específicos que en estos momentos podrían estar también bajo la lupa por ser cómplices de lo que ocurre en Venezuela en base a la espalda que se le da desde el gobierno de ese país hacia la población y la violación constante de libertades civiles. Agrega a dos grandes naciones de América Latina que se han puesto de perfil, que inclusive dicen que ellos prefieren la autodeterminación de los pueblos, una demostración de ignorancia inaudita. Me refiero a la señora Sheinbaum y al señor Lula da Silva. Nosotros no nos metemos en los asuntos de otros países, pero es que Venezuela no es un país normal. Venezuela es un país ocupado por una fuerza terrorista. Es como si tú dijeras, bueno, es Cuba, solo que en Cuba esa fuerza terrorista que ocupa Cuba ya tiene 65, 66 años. En el caso venezolano, esto se ha ido transformando de una elección que gana Hugo Chávez en el año 1998 a uno de los esquemas criminales terroristas más férreos que hemos visto en la historia de América Latina. Entonces, yo estoy convencido de que la señora Sheinbaum, en su ignorancia, ella, la que dice que los sistemas de electricidad solar no pueden dar electricidad de noche porque no hay sol, lo dijo ella. Me imagino que no sabe lo que es la autodeterminación de los pueblos y no sabe que en un régimen terrorista una cosa que está específicamente prohibida es la autodeterminación de los pueblos. El que dice A va preso. Una joven promotora, defensora de los derechos humanos fue a acompañar a las madres de los presos políticos y solamente por eso está en este momento detenida. Yo no sé si la señora Sheinbaum lo sabe, yo creo que no les importa, porque al final para ellos la posición ideológica está por encima de todas las cosas. Entonces ya no es por el pueblo y para el pueblo, es para la ideología, para este tejido que han logrado armar a lo largo de América Latina y que de alguna manera lo que quiere es poner a los pueblos a disposición de fuerzas extrañas, que en este caso son extrañas en el sentido de que no pertenecen a la región, Rusia, China, Irán. Por otra parte, le preguntamos a José Vicente Carrasquero sobre la posición que en estos momentos dentro de la política internacional juega la presidencia de Colombia, encabezada por el presidente de ese país, Gustavo Petro, quien ha manifestado a través de redes sociales el apoyo hacia Nicolás Maduro. Cuando veas las bardas o las barbas, como lo quiero decir, de tu vecino arder, ponlas tuya en remojo. Poco lo que está haciendo el señor Petro, un presidente terriblemente malo. Uno no entiende cómo todavía hay gente que apoya a Petro en Colombia. Lo cierto es que Petro lo que tiene con Maduro es una afinidad de carácter ideológico que además han llevado a la práctica en este apoyo que Maduro, y ese es el indictment de Nueva York que antes te mencioné, ha dado apoyo a las FARC.
en su relación o en su capacidad de exportar droga a los Estados Unidos. Esa es una vieja idea de Fidel Castro. Fidel Castro decía que él quería destruir los Estados Unidos destruyendo su juventud y que para eso había que inundar los Estados Unidos de droga. Entonces, esto sigue siendo un asunto de carácter ideológico, pero no de un carácter ideológico en la búsqueda ulterior del desarrollo de la humanidad, sino simplemente la imposición de un modelo feroz, de un modelo que es capaz de pasar de por encima a la gente con tal de mantenerse en el poder. A propósito de la presión política que desde la Casa Blanca se ejerce hacia Miraflores, le preguntamos a José Vicente Carrasquero en función del contraste que ocurre hacia la medida de migración del gobierno de Estados Unidos hacia la comunidad venezolana, entendiendo también que dentro de Venezuela no hay condiciones idóneas para el regreso de esos inmigrantes. Sí, aquí estamos en el asunto de pagar justos por pecadores. Pero al mismo tiempo, José, tú has puesto algo sobre la mesa que es bien importante. A lo mejor Estados Unidos está trabajando en crear las condiciones para que la gente pueda volver. Hay mucha gente, como tú sabes, que quiere volver por su propio medio, que a lo mejor inclusive tienen una posición legal en Estados Unidos o en otros países y sin embargo quieren volver a Venezuela. Bueno, pues todo es su país y es donde tienen sus cosas y donde saben hacer las cosas. Entonces, algo que nosotros no podemos descartar es que resolviendo el asunto Maduro, el asunto Cabello, empiezas también a resolver el problema de la migración, porque la mayoría de la gente que huye del país huye por miedo a que me quiten lo que tengo, por miedo que me hagan algo, por miedo que me hagan algo a mi familia. Entonces, ese asunto, cuando tú quitas ese terrorismo que hay desde Miraflores hacia el resto del país, empiezas a resolver una cantidad de cosas que facilitan de alguna manera que, bueno, la gente empieza a decir, bueno, yo creo que yo hablo frecuentemente con gente aquí en Miami que me dice que el sueño de ellos es volver. Bueno, está bien, ese es su derecho. ¿Por qué? Bueno, porque tienen sus casas, tienen sus apartamentos, tienen allá desarrollaron una forma de vida y eso es algo que la gente al final extraña. Para concluir, le preguntamos a nuestro analista invitado en el día de hoy, José Vicente Carrasquero, sobre la misión que tiene la comunidad venezolana que está fuera de nuestra tierra natal en función de una restitución de condiciones idóneas para el regreso a la patria. Son una pieza fundamental para la reconstrucción del gobierno y también de la sociedad civil. Absolutamente. Y yo estoy en contra de quienes les ha dado por dividir a los venezolanos entre los que están adentro y los que están afuera, porque sin duda alguna la contribución de los venezolanos que están afuera y que a lo mejor seguirán estando fuera va a ser muy, muy, muy importante en una Venezuela que se quedó en 1999, se quedó allá antes de entrar al siglo XXI, donde se celebra desde el régimen que vamos a tener 4G. Yo tengo 5G hace, no sé, 10 años, no sé, no sé cuánto, pero, solamente por darte una idea de lo atrasado que estamos en el suministro de agua, en el suministro de gas doméstico, en el suministro de la electricidad, todas esas cosas tienen que resolverse. Y el solo hecho de que se dediquen a la resolución de este asunto va a ser un elemento dinamizador de la economía bastante importante. Muchísimas gracias. Conversábamos con José Vicente Carrasquero. Él es analista de política internacional. Muchas gracias por la invitación y siempre a tu orden. Era José Vicente Carrasquero, analista político, conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa, edición especial de Esto es América desde Medellín.